días. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a colaborar en este centenario. Soy Ramón Ortiz Vigón, médico jubilado del Servicio de Nefrología del Hospital de Basurto, donde he trabajado durante más de 40 años y he formado parte de las actividades del servicio hasta enero de 2020, en el que me jubilé. Inicialmente quiero hacer una presentación sobre lo que es la historia del servicio de nefrología. Es un servicio joven, tiene 51 años y muy viajero, por lo que a continuación expondré. Empezó su actividad en el pabellón Alonso Allende en el año 1970. Pasamos posteriormente, en el año 78, al pabellón, en el pabellón de Ampuero, y posteriormente, en el año 87, es decir, hace ya más de 34 años, pasamos al pabellón Jado, donde seguimos en la actualidad. Por eso digo que es un servicio muy viajero y quiero recordar en este momento a su creador, porque realmente fue una creación de la nada. Nuestro compañero Fernando Cabrera, que ayudado por el doctor José Luis Cañón, iniciaron la actividad gracias a su intuición y a su trabajo en el año 1970, iniciando su programa de crónicos en marzo de 1970. 4 puestos de hemodiálisis para crónicos y 1 para pacientes agudos. Los pacientes agudos debíamos de dializarlos en un espacio aparte con el que compartíamos la secretaría, la zona de esterilización del material, la consulta externa, todo ello separado por unas cortinas de un color verde musgo que no se me olvidarán nunca. Utilizábamos agua del grifo, eso sí, previamente con unos filtros para quitar impurezas, y realmente eso pues en algún momento nos provocó que hubiera algún paciente que presentara signos de demencia dialítica, aunque afortunadamente en muy pocos casos. Yo siempre he dicho que sería probablemente porque era agua de Bilbao, que tiene menos aluminio que en otras zonas de la provincia de Vizcaya. También iniciamos el programa de diálisis peritoneal hospitalaria. Eran diálisis que duraban más de 8 horas y pusimos en marcha un sistema de catéteres de gran caudal y luego presentamos en una comunicación en Santander en el año 1973 en el Congreso Nacional de Nefrología. También en el año 72 hicimos el primer cursillo de hemodiálisis, que posteriormente se publicó en una monografía editada por el laboratorio Liade, y realizamos un segundo curso de hemodiálisis en 1974, que fue recogido y editado en la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao en su volumen 24. El incremento de los pacientes en el programa de crónicos y la necesidad de adaptar las instalaciones de diálisis a los conocimientos de la época hizo, como digo, que trasladáramos nuestra actividad al pabellón Ampuero en el año 1978, donde nos instalamos en un ala que había sido anteriormente una piscina que no llegó a utilizarse nunca. Esta
área del pabellón Ampuero. Constaba de 8 puestos para hemodiálisis de crónicos y un puesto separado para hemodiálisis de agudos. En esa zona separada iniciamos también el programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria, haciendo el entrenamiento, y la puesta en marcha en el año 80 de la biopsia renal percutánea. En aquella época, sin control ecográfico, nos apañábamos con una camilla prestada del servicio de rehabilitación, que eran nuestros vecinos, y una placa simple de abdomen, así como una regla con la que medíamos las distancias aproximadas para realizar la punción. Hacíamos una media de 15 a 20 biopsias al año, tanto a adultos como a niños. En esa época, el tratamiento del agua era mediante un sistema de resinas de intercambio iónico. Esas resinas debíamos de regenerarlas periódicamente y el agua lo debíamos controlar mediante una valoración continua de la conductividad. Teníamos que estar muy pendientes de cómo era la calidad del agua para seguir nuestro tratamiento con diálisis. Toda esta actividad la desarrollábamos en esta sala y afortunadamente teníamos un espacio separado para poder desarrollar la consulta externa, aunque realmente en esa actividad pues veíamos pacientes crónicos, pacientes con nefropatías, pacientes con hipertensión arterial, es decir, nos daba mucho trabajo esa consulta. Teníamos además pacientes ingresados, teníamos pacientes de interconsulta hospitalaria, teníamos periféricos, en fin, una actividad muy importante con un número muy reducido. Nuestro staff estaba compuesto únicamente por 3 facultativos. A pesar de ello, y viendo que éramos un servicio muy productivo para el hospital, ya que toda nuestra actividad estaba conveniada con el INSALUD, al haber presentado con duras negociaciones unos presupuestos valorados mediante una contabilidad analítica, que en aquella época era una novedad, conseguíamos ser un servicio que tenía una actividad económica muy buena y por eso nos trasladamos en el año 87 al pabellón Jado, 14 puestos para crónicos, 2 puestos para pacientes agudos. Teníamos también un espacio separado para la consulta externa, para el entrenamiento de los pacientes con diálisis peritoneal, continua ambulatoria, para entrenamiento, para pequeñas intervenciones, en fin, lo que ahora disponemos, del cual han pasado ya 34 años y ahí seguimos, afortunadamente. Desgraciadamente, el staff facultativo no creció en ese momento, aunque afortunadamente no ocurrió lo mismo con el personal de enfermería, que se esforzó lo increíble para obtener un ratio por paciente que se adecuara a sus necesidades. Conseguimos en el año 87 una forma diferente del tratamiento del agua. Teníamos un sistema de ósmosis inversa y los gabinetes eran auténticamente de última generación. Desde luego, de los iniciales en el año 70, que eran pura artesanía, eran unas máquinas con unas piezas procedentes de la Casa Lucas, que además de aparatos para la diálisis, hacía también diferentes piezas para automóviles, incluso para el Rolls Royce inglés. Utilizábamos en aquella época dializadores con placas que había que montar antes de cada diálisis. Teníamos que hacer
un volumen de cebado del orden de 1000 centímetros cúbicos, lo que nos permitía en algunos pacientes que tenían problemas de sobrecarga de volumen ya iniciar el tratamiento desde el primer momento, gracias a ese volumen tan exagerado de cebado. Pues bueno, todo eso cambió. Pasamos posteriormente a dializadores del tipo de los capilares, aunque eso sí, el material era celofán, con una biocompatibilidad pues muy dudosa. Y posteriormente, en este momento, disponemos de tecnología de lo más avanzado desde el año 87, como digo, que fue el traslado al pabellón HAL. Bueno, el futuro nos dirá dónde iremos de nuevo, porque seguro que esto será una evolución al cabo de los años. Claro, en este contexto nuestra actividad pues era fundamentalmente una actividad asistencial. Aun con todo nos esforzábamos en mantener nuestra gestión, porque realmente la desarrollábamos dentro del propio servicio, y en las posibilidades que teníamos para colaborar en diversos estudios multicéntricos con la Sociedad Española de Nefrología o con otros servicios del hospital, incluso participando en las sesiones clínicas y las sesiones del servicio, fundamentalmente con el servicio de medicina interna, el servicio de reanimación, de los cuales pues guardamos siempre muy buenos recuerdos. Toda esta actividad sabíamos y éramos conscientes que la medicina evoluciona a un ritmo trepidante. Se calcula que por término medio cualquier especialidad ve modificado en un periodo de 10 años hasta el 50% de su contenido. De esta manera desarrollamos una serie de medidas con los datos que disponíamos de los 5 años anteriores para ver la evolución que podía obtener nuestra actividad en los siguientes 10 años. De manera que podíamos saber las necesidades que íbamos a tener en esa época. Desgraciadamente, inicialmente se contrató, desgraciadamente lo que había en ese momento, porque nos decían que no teníamos posibilidad de profesionales nefrólogos formados en otros centros. Entonces se contrató especialistas de medicina interna, pero que realmente no teníamos posibilidades de poder ayudar, que nos pudieran ayudar en la sala de diálisis o en cualquier otro sistema de diálisis. Fundamentalmente estaban en la visita de los pabellones, en las interconsultas y demás. Afortunadamente, esta historia cambió a mediados de los 90 y conseguimos la contratación de la doctora Muñoz, que nos ayudó con su conocimiento y su apoyo incondicional a cambiar de manera radical el día a día de nuestra actividad. Con todo, se observa que nuestra actividad nos desbordaba por todos los lados. En esta diapositiva vemos que en los últimos, del año 95 al 2000, hacíamos una media alrededor de 5.000 diálisis al año, que era pues más de 14 diálisis diarias, contando los 365 días del año. Esto nos hizo llevar a una proyección de casi el triple en cuanto al total de crónicos nuevos en los próximos 10 años. Respecto a la prevalencia, también veíamos que aumentaba de manera radical en los siguientes años en la proyección de prevalencia de pacientes crónicos. En lo referente a los pacientes agudos, pues se ve que hay mucha variabilidad. Realmente el poder tener una seguridad de cuáles van a ser los pacientes agudos a dializar siempre ha sido complicada, aunque sí se ve que existe una tendencia, incluso en la proyección llegábamos
a triplicar la actividad en cuanto a hemodiálisis agudas en los siguientes 10 años de actividad. Respecto a la diálisis peritoneal, realmente la diálisis peritoneal hospitalaria fue disminuyendo de manera drástica, fundamentalmente por el incremento de la diálisis peritoneal continua ambulatoria, de la cual nos sentimos muy orgullosos porque es una manera de poder ofertar al paciente un sistema de diálisis diferente a lo que puede ser la hemodiálisis hospitalaria. En este momento, realmente, el desarrollo y la posibilidad de diálisis domiciliaria ha salido recientemente en la prensa y realmente es una experiencia que espero que vaya en progresión en los próximos años. Esta es nuestra proyección de la diálisis peritoneal hospitalaria, que nos daba mucho trabajo y que afortunadamente ha sido sustituida por la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Respecto a la docencia, en los últimos 20 años el servicio ha seguido creciendo en actividad y también en personal facultativo, afortunadamente. Hasta el presente nos ha hecho más llevadero el trabajo durante estos últimos años. Apoyados en la pirámide de Miller, hemos considerado lo que puede ser la formación de los futuros residentes, que afortunadamente podemos tener en este momento, bueno, desde hace ya casi 15 años que tenemos la posibilidad de formación de residentes. Anteriormente, solamente con un staff de 3 personas era imposible, pero sí teníamos la posibilidad de realizar docencia de colaboración con los diferentes servicios o con los diferentes gestores de la docencia hospitalaria, de manera que rotaron pues aproximadamente desde mediados de los 80 médicos residentes de diferentes especialidades y del cual realmente pues guardamos muy grato recuerdo. Apoyado en esta pirámide, debemos fundamentalmente determinar lo que debemos hacer y los conocimientos que tenemos que manejar para la formación de los próximos nefrólogos. Realmente este esquema está probablemente un poco anticuado, en eso tenemos que luchar para los próximos años, para actualizar la formación de los residentes, basados fundamentalmente en el conocimiento, en las actitudes, en las aptitudes y en la práctica diaria. Esta gráfica tiene ya bastantes años, probablemente al estar mezclada con el servicio de urología, pues es un poco difícil de entender, pero bueno, era un poco el punto de partida de la formación de residentes. Realmente lo que en este momento igual echamos en falta es una evaluación continua, tanto de los residentes como del personal facultativo, que sería de gran ayuda para poder actualizar nuestros conocimientos, porque como he dicho, en los próximos 10 años realmente van a cambiar de una manera radical. Incluso lo que también puede cambiar es la ubicación del servicio de nefrología. Como hemos visto, iniciamos nuestra actividad en el pabellón Allende, seguimos en el pabellón Ampuero, pasamos posteriormente al pabellón Jado, quién sabe en un futuro dónde nos localizaremos. Seguro que será aportando las nuevas tecnologías para el tratamiento de crónicos y el desarrollo de nuestra especialidad. Y con esto termino. Muchas gracias
Y un saludo para todos.